derivadas, propiedades, integral como la antiderivada, propiedades de la integral e integral definida. Bueno, estamos siguiendo el sílabus. Entonces, aquí yo lo tengo. Este material ya lo tienen ustedes. Entonces, ¿qué es una función? Está ahí, mi Román. Vamos. Profesor. Sí. Profesor, buenas tardes. Recién me acabo de unir al enlace y no sé si me puede agregar al Classroom. ¿No estás agregado? No. Es que he hecho mi matrícula fuera de tiempo. Ah, yo no he visto las matrículas todavía. Espérate. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Aquí. Te agrego aquí, ¿no? Personas. Agregar alumnos. ¿Tu mail? Ya, Yomar, ¿le dicto o escribo? Yo tengo que escribir aquí. Ya. ¿Cómo? Yomar, ¿no? JH. Ya. ¿Sí? Sí, punto Rojas. Arroba. unms.edu.p. Sí. Ya te invité. ¿Alguien más? Ya, ok, gracias. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer esta primera parte. Dice que es función, ¿no? Bueno, yo pienso que ustedes ya llevaron este curso, esta parte, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Esta clase se trata de un pequeño resumen. Función una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto, ¿no? Aquí está el primer conjunto D, el segundo conjunto D, ¿no? A cada uno del conjunto D, ¿no? Le corresponde un elemento del conjunto C, ¿no? También se puede interpretar como una entrada. Aquí está la función y hay una salida, ¿no? O sea, entra X, aquí adentro está la función y sale la función evaluado en X. La primera parte se llama la entrada, o el X, o el D, se llama dominio, ¿no? Y la segunda parte, esta parte de aquí, se llama imagen, o antidominio, que le dicen también, ¿no? Una función se puede concebir también como un aparato de cálculo, ¿no? Así como está aquí, ¿no? En esta parte de aquí. La entrada es el dominio, los cálculos se hacen en el aparato. El aparato, en este caso, hay esta caja amarilla. Con la entrada son en sí la función y la salida sería la imagen. Así que esta es la entrada, esta es la función, la caja es la función y la salida es la imagen. Esta forma de concebir la función facilita el encontrar su dominio, ¿no? Ya saben, el dominio es la entrada, ¿no? La entrada es el dominio, o el conjunto D, ¿no? Que le va a corresponder
un elemento del conjunto C, ¿no? A cada elemento de D le corresponde un elemento de C. Entonces, dado el dominio, tiene su imagen, ¿no? Esta forma de concebir la función facilita el encontrar su dominio, ¿no? Notación: el número que entra a la máquina usualmente lo denotamos con la letra X. Al número que sale de la máquina lo denotamos con el símbolo F de X, ¿no? O sea, la imagen. Por ejemplo, la función, aquí esta es una función x elevado al cuadrado más 3 veces x menos 6, ¿no? Esta función es una regla de correspondencia que dice lo siguiente, ¿no? A cada número en el dominio de f se le relaciona con el cuadrado de ese número, x al cuadrado, más el triple de ese número, 3 veces x, menos 6. Aquí está, menos 6. Eso quiere decir que a esa función nosotros x al cuadrado más 3x menos 6, por ejemplo, f de, en vez de x vamos a poner 10, ¿no? 10, y aquí en vez de x ponemos aquí 10 y aquí 10, ¿no? Entonces, 10 al cuadrado, 100, más 3 por 10, 30, 100 más 30, 130, menos 6, 124. Ahí está, ¿no? Y así, entonces podemos darle una entrada x y nos va a dar un valor, ¿no? Por ejemplo, damos menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4, 3 por 2, 6, 6, menos 6, 0, queda 6, ¿no? 4. Objetivo. Y así, entonces, pongámosle lo que pongamos, siempre hay que respetar esta función, ¿no? Esta función de aquí. O sea, el dominio es h más 1, donde h debe ser algún número, ¿no? Entonces lo lee. Entonces, en vez de que ponemos h más 1 al cuadrado, en vez de x aquí, 3 por h más 1, ¿no? 3 por h más 1, y el menos 6 queda aquí, ¿no? De repente queremos f de x más b. El dominio es x más b, entonces lo colocamos en la función x más b al cuadrado más 3 veces x más b menos 6, ¿no? Y ahí se evalúa, ¿no? Ejemplo. F de x igual a 2x en el intervalo desde menos 3 hasta 10, ¿no? Es una función cuyo dominio es el intervalo desde menos 3 hasta 10. Entonces, todos estos números que están aquí van a ser evaluados entre menos 3 y 10, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿no? Esto debe ser, si es que graficamos esta función es una línea recta, ¿no? Otro ejemplo aquí. Ahora la función es 1 sobre x menos 3, ¿no? Para esta función en x igual a 3, aquí en x igual a 3, ¿no? Este es x y este es y, ¿no? En x igual a 3, no forma parte del dominio, ya que 3 menos 3 es 0 y 1 entre 0 no existe, ¿no? Ya que al ingresar dicho valor en la función, obtendríamos un diagnóstico de error, pues no se puede dividir entre 0. Observa, además, que la función no puede tomar el valor 0. ¿Por qué? Observa la gráfica, ¿no? Entonces, esta función de aquí me da esta gráfica, ¿no? Vamos a evaluar, vamos a hacer una tablita, ¿no? Por ejemplo, para x igual a 4. 4 menos 3, 1. 1 entre 1, 1. Entonces aquí, 4,1. 4x, 4. Y 1 es este punto de aquí, ¿no? Este punto de aquí. Y así para 5.
5 menos 3, 2, 1 medio, 0.5, ¿no? Entonces aquí más abajo todavía. Y así, ¿no? Entonces así se hace la gráfica. Por cada punto que vamos haciendo, vemos que aquí, cuando X va a tender a 3 por la derecha, ¿no? Va subiendo y nunca llega a 0, ¿no? Nunca llega, o más bien llega al infinito, ¿no? Porque 1 entre 0 va a tender al infinito, ¿no? Bueno, casi 0, ¿no? Este es por la derecha, ¿no? Y por este lado, cuando X tiende a 3, aquí ya va a ser negativo, ¿no? Negativo, aquí negativo, X es menor que 3, va acercándose a 3, ¿no? Entonces los valores que toma el Y van a ser negativos, números negativos hasta que sea hasta infinito incluso, ¿no? De tal manera que 1 entre 0 no existe, ¿no? Aquí hay una recta asíntota que le dicen, ¿no? Entonces esta es la gráfica, ¿no? Y cuando este se va a 2, 1 entre menos 1, 2 menos 3 es menos 1, 1 entre menos 1 es menos 1, menos 1 está aquí, ¿ven? 2 menos 1 es aquí, este es el punto. Y así cuando es 4, cuando es 5, por aquí va achicándose este número, ¿no? Este va tendiendo a 0, hay una especie de asíntota, ¿no? Este va tendiendo a 0, este también va tendiendo a 0 de abajo hacia arriba y este va tendiendo a 0 de arriba hacia abajo, ¿no? Estas son funciones, ¿no? Hay una correspondencia de X a Y de 1 a 1, ¿no? ¿Qué es una función constante? Función constante se le dice a una función f de x igual a k, donde k es una constante, o sea, es un número que pertenece al número de los reales, ¿no? Si hacemos la gráfica x, y, ¿no? Y para la función constante menos 3, entonces, cuando yo voy cambiando x, siempre va a ser menos 3, ¿no? Entonces se hace una gráfica, siempre va a ser menos 3. El y, la imagen siempre va a ser menos 3 para x igual a 1, menos 3 acá. Para x igual a 2, menos 3. 2, menos 3 aquí. Para x igual a menos 1, también es menos 3. Para x igual a menos 2, también es menos 3. Entonces se supone que esto es una línea recta en el eje y cortando menos 3. Y así para cualquier constante. Por ejemplo, si fuera 3, ya no negativo, sino positivo, la recta estaría aquí, ¿no? Acá, así. Así estaría. Y así para cualquier valor, ¿no? Profesor, profesor. Sí. Hay un compañero que no puede ingresar. Dice si le puede agregar al Classroom, porque tampoco puede entrar al Meet. Ahí está su correo, lo dejé por mensaje. No sé si estará matriculado, pero lo voy a agregar ya. Profesor, ¿me puede enviar de nuevo, por favor? Que no me llegó la invitación. Ya te agregué ya. Sí. ¿No te llegó? No, no me llegó. Ya.
Muy bien, fácil, ¿no? Una función constante, entonces, en este caso, es paralela al eje X, ¿no? Una función lineal es f de x igual a, que es un número real, x, que es la variable, el dominio, más b, ¿no? Donde a y b son números reales, ¿no? Donde a y b son constantes, ¿no? Por ejemplo, aquí ax igual a b, ¿no? F de x igual a menos 2x. Entonces su gráfica, como ustedes ven, es una línea recta que corta a la intersección del eje x con el eje y, ¿no? En el origen, en este punto de acá, ¿no? Cuya pendiente es menos 2, o sea, este número de acá. Eso quiere decir que a es la pendiente, ¿no? Eso quiere decir que si a, la pendiente es menos 2, o sea, a es la pendiente, ¿no? Porque aquí está, ¿ven? Aquí está. A es menos 2 y b aquí es 0, ¿no? Si comparo este con esta función de aquí, ¿no? Y si ustedes dan valores, siempre va a ser una gráfica que pase por 0, ¿no? Para x igual a 0, y es 0, aquí está el punto, ¿no? Para x igual a 1, y es menos 2. Entonces, para x igual a 1, y es menos 2. Aquí está el punto, 1 y menos 2 es este punto aquí. De ahí, como x no es lineal, entonces es una recta que pasa por todos esos puntos, ¿no? Para cualquier valor de x, este es el punto imagen. Por eso es que se hace una gráfica de esta manera, ¿no? Si ustedes ven, entonces su ángulo de inclinación es negativo, ¿no? No, bueno, ustedes ya saben que la pendiente es la tangente del ángulo, la tangente de este ángulo de aquí, ¿no? De este ángulo de acá. ¿Ya? Más adelante vamos a reforzar esa parte. Por ejemplo, cuando x es 2, ahora sí, la pendiente es 2, positiva, entonces el ángulo es agudo, ¿no? Para x igual a 0, y es 0, pasa por el origen, ¿no? Y la pendiente es 2, o a es 2, ¿no? O sea que la tangente del ángulo este de aquí, el ángulo agudo, es 2. Aquí menos 1. La pendiente es menos 1. Si la pendiente, miren, aquí es menos 2 y aquí es más 2, aquí está más inclinado, ¿no? Este de aquí es más grande. Y este es más grande, ¿no? Este es más grande que este ángulo de acá. Y entonces la pendiente me da el ángulo obtuso que está desde el eje X hasta la recta. Y así ustedes pueden dar valores a y a B, a ver cómo esto se grafica, ¿no? De repente cruza en el eje Y, cruza en el eje X, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que ver eso, ¿no? Para eso les dejo una tareita, graficar las funciones. Vamos a dejarle una tarea. Graficar la función lineal con diferentes a y b. Todas las posibilidades. Eso significa que va a acordar en el eje Y positivo, Y negativo, X negativo, X positivo, ¿no? Y ahí va a depender de la pendiente, ¿no? La pendiente también me dice algo, ¿no? Que cuánto es el ángulo, ¿no? La pendiente entonces me da el grado de inclinación con respecto al eje X. Función cuadrática o parabólica es esta, ¿no?
Ya, la función cuadrática es una función que tiene en forma general ax al cuadrado más bx más c. Bien. Bueno, esa parte yo lo puedo transformar de esta manera. Donde x0 y y0, ¿no?, son el vértice de esa parábola, ¿no? Entonces la función cuadrática es más o menos así, siempre va a ser de esta curva. Ya no es una recta, sino es una curva, en el cual solamente tiene una curva, o sea, tiene un mínimo en este caso, ¿no? Entonces este punto menos 1,0 sería el x0, y0, ¿no? Es el vértice de esta función. Si a es mayor que 0, es una función cóncava o hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, aquí si ustedes completan el cuadrado de esto, queda esto, ¿no? Y aquí ustedes ven que a vale 1, ¿no? Este a de aquí vale 1. Si a vale 1 es mayor que 0, entonces esta función siempre va a ser para arriba, ¿no? La gráfica siempre va a salir para arriba, ¿no? Entonces esta función dando valores me va a salir esta gráfica, ¿no? Para cualquier valor de x siempre me va a salir una gráfica de esta manera, ¿no? Se puede graficar desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿no? Pasando por 0, ¿no? En este caso aquí me dice que este es el x sub 0, el punto del vértice es menos 1, ¿no? X, ¿no? Es menos 1, aquí está menos 1, ¿ven? Y el y como no está, el y0 como acá no está, entonces es 0, aquí está. El y aquí, 0, corresponde a este punto de aquí, entonces es el vértice menos 1,0. El truco es completar los cuadrados acá, ¿no? Claro, aquí tiene el cuadrado perfecto, ¿no? Acá dice, si a es menor que 0, es una función convexa hacia abajo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Si este a de aquí es negativo, entonces es una función convexa hacia abajo, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta función, ¿no?, completando cuadrados, ¿no? Primero completamos cuadrados. ¿Y qué nos sale? Que a, aquí, a es negativo, ¿no? Si a es menor que 0, porque aquí este a es menos 1, ¿no? Entonces la gráfica es para abajo, ¿no? Y aquí el x sub 0, es, aquí es menos 1, o sea, 1. 1 es este de aquí, este de aquí, ¿no? Aquí, 1. Y el y sub 0 es 1, o sea, 1, 1. Este punto sería entonces el vértice, ¿no? Ponemos aquí, poner aquí que a es igual a menos 1 y el x0, y0 es igual a 1,1. Bueno, ahora aquí, pero ¿cómo será este valor de aquí? ¿Cómo será si el vértice de esta función cuadrática, el vértice, o sea, el valor mínimo, aquí está en el origen, o está en cualquier lado, o está por aquí, o está más arriba, ¿no? Entonces, hay varias posibilidades, ¿no? Incluso de que esté inclinado, ¿no? El A me da esa inclinación, creo, ¿no? Función aquí, entonces aquí, graficando aquí, como A es negativo, entonces va hacia abajo, y el vértice es 1,1. Y ahí está la función cuadrática graficada, ¿no?
Tarea 2. Graficar la función cuadrática con diferentes A, B y C. Todas las posibilidades, ¿no? Entonces, cuando el vértice corta primero, sería el más fácil sería cuando el vértice corta el eje de la intersección XY o el origen, ¿no? Y después cuando está en el eje Y, el vértice cuando está en el eje Y, o si no, el vértice cuando está en el eje X, en cualquier punto del eje X puede ser negativo, puede ser positivo, o en cualquier punto del espacio, ¿no? Ahí están todas las posibilidades, ¿no? Función hiperbólica. Equilátera lo vamos a llamar, ¿no? Llamamos función de proporcionalidad inversa o hipérbola equilátera a la función y igual a f de x igual a k sobre x, tal que k es la razón de proporcionalidad. Que k es un número constante. Se nota que la función cumple por xy igual a k, ¿no? Donde f de x es y, ¿no? Entonces aquí vemos la gráfica. Entonces el dominio de la función es todo los reales menos el punto cero, ¿ya? Porque aquí cuando x es cero, k entre cero no existe, ¿no? No existe. Y la Manhattan también lo tiene, ¿no? O sea, el eje Y también es todo R menos el punto cero, ¿no? Aquí se va al infinito y va tendiendo a cero. Por aquí también va al menos infinito y se va tendiendo a cero, ¿no? El Y se va tendiendo a cero, ¿no? Aquí otra vez también K. K toma un valor importante, ¿no? K de repente es... me dice que si K es mayor que cero, la gráfica de la función es de la siguiente forma. La función es creciente, ¿no? Entonces aquí a medida que X va aumentando, aquí va decreciendo, ¿no? Entonces esta función, si K es mayor que cero, esta función de acá, ¿no? La función decrece, aquí está decreciendo, ¿no? Por acá también decrece, ¿no? Ahora, si K es negativo, es esta gráfica, ¿no? La gráfica de la función es de la siguiente forma. La función crece, ¿no? Es creciente, ¿no? O sea que a medida que voy aumentando X, la imagen va creciendo, ¿no? Cada punto de X va creciendo. Y cuando llega aquí también comienza a crecer hasta que llega a cero, ¿no? Y el valor de K, si K es cero o si K es cercano a cero o K es bien grande, ya dependerá de la distancia de esto, ¿no? Hay que ver esa parte, ¿eh? Eso es una tareita también que hay que poner ahí, ¿no? Para ver cómo afecta el valor de K, ¿no? en estas funciones. Ahora vamos a ver el ángulo de inclinación y pendiente, ¿no? Muy fácil. Se denomina ángulo de inclinación de una recta al ángulo que determina dicha recta con el sentido positivo del eje X, ¿no? En este caso, acá hay una recta y este es el ángulo, ¿no? Este es el ángulo de inclinación. Este es el ángulo de inclinación alfa. Acá también este es el ángulo de inclinación teta, ¿no? Aquí es 0 grados, porque esta recta, ¿no? Está paralelo al eje, esta recta está paralelo al eje X, ¿no?
tiene ángulo 0, ¿no? En cambio aquí tiene ángulo 90 grados, ¿no? El ángulo de inclinación, ¿no? Si es perpendicular al eje X, su ángulo es 90 grados, ¿no? Si es paralela al eje X, su ángulo de inclinación es 0, ¿no? 0 grados, este de aquí. O sea, para una función constante, ¿no? Aquí también es una función constante, para y igual a 0, ¿no? Si se inclina hacia la derecha, su ángulo es agudo. Aquí está, este es agudo, ¿no? Si la recta se inclina hacia la derecha, su ángulo es agudo. Y si se inclina hacia la izquierda, su ángulo es obtuso. Aquí está, obtuso. Eso todo depende de la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente, no? En una recta, la pendiente de una recta es la razón entre el avance vertical, este de aquí a acá, y el avance horizontal, este de aquí, ¿no? O dicho de otra forma, entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente, ¿no? El cateto opuesto entre el ángulo adyacente, ¿no? O sea, la pendiente, llamada M, es igual a x2 menos x1, x2 menos x1, esto está al revés, ¿no? x2 menos x, y2 menos y1, este cateto, sobre el otro cateto, x2 menos x1, este aquí. Y ese es, por definición, tangente, ¿no? ¿Tangente de quién? Del ángulo. Entonces la pendiente es la tangente del ángulo, o si no, se calcula de esta manera, ¿no? Conocidos dos puntos, yo puedo calcular la pendiente, ¿no? Y de ahí calcular el ángulo, ¿no? De aquí se dice que la pendiente de una recta equivale a la tangente de su ángulo de inclinación. Aquí está. Entonces, dado el ángulo de inclinación, podemos calcular la pendiente y viceversa. Dada la pendiente, se puede calcular el ángulo de inclinación. Si conozco la pendiente, puedo calcular el ángulo. Y si conozco el ángulo, puedo calcular su pendiente. Por ejemplo, en este caso, la pendiente es un ángulo agudo, entonces su pendiente es positiva, ¿no? Aquí el ángulo es obtuso, entonces su pendiente es negativa, ¿no? Es que la tangente de un ángulo obtuso mayor de 90 es negativa, ¿no? Y aquí su pendiente es 0, ¿no? Pendiente 0, ya que esta recta es paralela al eje X, el ángulo es 0, tangente de 0 es 0. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok, entonces no se olviden de hacer esas dos tareitas, ¿eh? Lo voy a separar en una hoja eso. Después nos toca el límite, ¿no? El límite de la derivada y propiedades de la derivada. Bueno, aquí como vemos la noción intuitiva en una gráfica, ¿no? Aquí tenemos una gráfica, ¿no? Aquí está la semana y aquí está el número de contagiados.
y a medida que va subiendo la función, ¿no? Va llegando al límite, ¿no? Entonces, la primera semana hay un contagiado, la segunda semana hay 50 contagiados, la tercera, cuarta y quinta semana y hay 500 contagiados, la séptima semana ya hay 600 contagiados, y así ahora ahí va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo aquí la subida, ¿no? Y va a llegar a un límite. Cuando llegue a 15, va a llegar cerca a 700, ¿no? Y de ahí no va a pasar. Eso se llama límite, ¿no? Entonces, el límite de esta función es 700. ¿En qué valor? En 15 en este caso, ¿no? Entonces, esta es la imagen de 1 a 15, y este es el dominio, y esta es la imagen, ¿no? De 0 a 700. Y este es el dominio de 1 a 15. Esto es lo mismo. A partir de su expresión algebraica, lo único que tenemos que hacer nosotros es tabular, ¿no? Darle valores hasta que llegue a un cierto límite, ¿no? De esta función, ¿no? X tiende a menos 1 por la izquierda, ¿no? Tiende a 4, ¿no? Aquí 0,1, 0,01, 0,001, y aquí va tendiendo a 4, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Los valores de la función están aproximados a 4 para valores de x suficientemente cercanos a menos 1. Simbólicamente se dice así, ¿no? El límite de esta función cuando x tiende a menos 1 es 4, ¿no? Dado que aquí tenemos que hacer primero esta tabulación o darle valores a 4 aquí, ¿no? A 1, menos 1, ¿no? Cuando x es menos 1, aquí es 1 y aquí es menos con menos da más 4. 4. 1 más 3, 4. Interesa el valor de la función x es igual a menos 1, ¿no? Entonces, para f igual a menos 1, ¿no? Esta función de aquí, ¿no? Cuando x tiende a 1, o sea, cuando x es 1, le chantamos el 1 aquí, es 4, ¿no? Pero en realidad está tendiendo por la izquierda y por la derecha, ¿no? Si tiende por la izquierda y por la derecha, es 4, ¿no? Ahí no tenemos problemas, ¿no? El valor de la función x es igual a menos 1, coincide con el valor límite, ¿no? Aquí está. Cuando x es igual a menos 1, va a tender a 4, tanto por la derecha como por la izquierda, ¿no? Aquí también tiende, tanto por la derecha como por la izquierda, tiende a 4, se va acercando a 4 aquí. Eso es en gráficos un límite, ¿no? Si ahora analizamos otra función, 3x al cuadrado menos 3 todo sobre x menos 1, el dominio está dado por, aquí no puede ser 1, ¿no? Ya que cuando x es igual a 1, esto se va al infinito, ¿no? Es un número dividido entre 0, ¿no? Y aparte que aquí cuando 1 es 3 menos 3 es 0, 0 entre 0. No existe valor para x igual a 1. Entonces hay que usar los límites tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Cómo se hace eso? Tabulando, ¿no? Pero tenemos que llegar a 1, ¿no? Entonces comenzamos con 0,9, 0,95 y así hasta llegamos hasta 1, ¿no? Y cuando llega a 1 ya no existe, ¿no? Pero este valor va tendiendo a 6, ¿ven? Y acá también, ¿no?
Aquí también vamos a tender a uno por la derecha y a uno por la izquierda, ¿no? Y aquí va llegando también a 6, ¿no? De aquí 6.3 hasta 6.003, ¿no? Por ahí debe estar la gráfica. Aquí está la gráfica. Entonces cuando es 1, aquí es 6, ¿no? La gráfica es una recta. A pesar que tiene cuadrados, pero aquí podemos eliminar, ¿no? Aquí se elimina x al cuadrado, se elimina con un x, ¿no? Al hacer la división. Por eso es que sale una recta. Entonces cuando tiende a 1 por la derecha o por la izquierda, aquí también tiende a 6 por la derecha y por la izquierda, ¿no? A veces en el caso de una función continua, ¿no? Todo es definición de límite. El límite de una función f de x cuando x tiende al número real a es igual al número L. Si al aproximarse x a por la izquierda y por la derecha, siendo x diferente de a, resulta que f de x se aproxima, incluso es igual a L. Entonces se escribe así, ¿no? El límite de x cuando tiende a por la derecha o por la izquierda de una función cualquiera es igual a L, o sea, el número, ¿no? Límites laterales cuando se acerca por la derecha y límite por la izquierda, ¿no? Límite por la derecha, límite por la izquierda. Este es cuando se tiende el límite por la derecha, ¿no? Le ponen un signo positivo al límite, al valor del límite aquí en x igual a, ¿no? Positivo. Y aquí límite por la izquierda, y cuando son menores que a, cuando se va acercando a por la izquierda, se pone negativo, ¿no? Para que exista el límite de una función debe existir los laterales y dichos límites deben ser iguales, ¿no? Deben coincidir. Ya, por ejemplo, en este punto sí, ¿no? Por la derecha y por la izquierda, ¿no? Por la derecha y por la izquierda sí hay un límite, ¿no? Cuando x tiende a 2 puntos y tanto, ¿no? Por ejemplo, 2.2, ¿no? Menos 2.2, ¿no? Pero aquí cuando x tiende a 0, por la izquierda tiende a menos 4 y por la derecha tiende a 4. Esta función entonces no existe límite aquí, ¿no? Porque por la izquierda su límite es menos 4 y por la derecha su límite es 4. En cambio, en este punto aquí, cuando x vale 3, acá hay una función, ¿no? Esta función va así, así, y aquí va hasta llegar a infinito, ¿no? Aquí 4, ¿no? Aquí llega a 4. Y vacío. Esta bola significa que está vacío, ¿no? En 4. Y aquí esto significa que el valor está ahí, ¿no? En 4, ahí está el valor, ¿no? El límite por la izquierda, cuando tiende a 0, f de x tiende a 0, f de x tiende a 0 por la izquierda, su valor es menos 4. Así no existe esto, ¿no? Y acá también su valor cuando tiende por la derecha, cuando va acercándose por la derecha a 0, el valor de aquí es 4. Y aquí hay una función, una recta acá, otra recta acá, pero justo en este punto, en el punto 3, ese valor no existe, está en este lado. Entonces hay una discontinuidad, ¿no? El límite en este punto igual a 3, ¿no? Por ejemplo, no 3 puede ser, ¿no? No existe, ¿no? Pero en los demás puntos sí existe, ¿ya? Porque el límite por la derecha y por la izquierda son iguales, ¿no? Solamente en este punto 0 y en este punto 3, el límite, cuando x tiende a 0, no existe. Cuando x tiende a 3, no existe para esta función. Entonces aquí ustedes lo rellenan. Acá hay otra gráfica para que ustedes también lo rellenen, ¿no? El límite, por ejemplo, cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta función de aquí. 2 es este punto, por la izquierda, por este lado, entonces por este lado va a ir hacia la
izquierda, o sea, hacia 2, ¿no? Entonces, por ese lado aquí va a ir hacia 2. Entonces, el valor vale aquí 4, ¿no? La función vale 4, ¿no? Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda vale 4, ¿no? Y aquí por la derecha cuando se va acercando aquí, también vale 4. Entonces el límite aquí existe, a pesar que este punto no existe, ¿no? Y así acá hay otro, dada la función determinada por la siguiente gráfica, calcule los límites de la función en los puntos de abscisa 2, 4 y 8. ¿No? En el 2 sí existe, ahí se ve al ojo, en el 4 también no existe porque aquí hay un punto de salto, ¿no? Acá también hay un punto de salto en 8. Acá hay otro ejemplo. Son tareitas que ustedes pueden hacer. Bueno, el límite de cuando x tiende a de una función lineal es a, ¿no? O sea, se le pone el mismo valor, ¿no? Aquí también, ¿no? Para cualquier n es n, ¿no? De una función constante, el límite cuando tiende a cualquier a, una función constante siempre es el mismo número, ¿no? Y aquí el límite de una función polinomial, o sea, de un polígono, ¿no? Cuando x tiende a, como el polígono es continuo en todo punto, ¿no? Puede ser lineal, cuadrático, cúbico, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente se le pone el valor en a y listo, ya se calculó el límite, ¿no? En general se puede decir que el límite de cualquier función solamente se evalúa en aquella función, siempre y cuando exista el límite, ¿no? Por la derecha y por la izquierda, ¿no? Que sea continuo, ¿no? En este caso aquí no existe porque hay un salto de discontinuidad, ¿no? Por ejemplo, el límite de x cuando tiende a del seno, como el seno es continuo, entonces yo de frente lo pongo a, ¿no? Evalúo en a, ¿no? Y así igual en todas estas aquí, ¿no? Sea k que pertenece a R y el límite es k de cuando x tiende a de f de x es igual a L1 y de g de x cuando x tiende a es igual a L2, entonces el límite de k por f es igual a el k sale y el límite entra, ¿no? Y así que el límite de aquí es L1, todo este límite es L1, así que k por L1. El límite de la suma, ¿no? De la suma de dos funciones, entonces se puede abrir, aquí falta un paréntesis. Se puede abrir como el límite de cada una de las funciones, ¿no? O cada uno de los términos en la suma, ¿no? O sea, L1 más L2. La resta también se separa, ¿no? El límite de cada término en la resta. En la multiplicación también, ¿no? Dada una función f de x por g de x, entonces es una función compuesta, ¿no? Cuando x tiende a, es el límite de f de x cuando x tiende a por el límite de g de x cuando x tiende a a, o sea, L1 por L2. O en la división también, ¿no? El límite pasa para arriba, pasa para abajo, ¿no? O sea, L1 sobre L2, ¿no? Siempre y cuando el límite de g sea diferente de 0, ¿no? No tiene que ser 0. Límites indeterminados, acá hay una metodología de cómo hacer, ¿no? Esos límites, ¿no? Cuando el límite es indeterminado, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí, cuando x es 5, este es 0, ¿no? No se puede hacer. ¿Cómo lo hago? Tengo que hacer la descomposición, operar eso de aquí. Entonces al operar, con este
términos se van y solamente queda x más 5. Entonces, cuando x vale 5, más 5, 10, vale 10, ¿no? Así, ¿no? Aquí también hay que operar, ¿no? Aquí hay varios ejemplitos que ustedes pueden hacer. También hay límite en el infinito, ¿no? Hay límites infinitos, como en este caso, cuando x tiende a 0 por la derecha, este se va al infinito. Y cuando tiende por la izquierda, esta función se va al menos infinito, ¿no? Aquí lo mismo. Solo que no está en el eje X, ¿no? Está en otro punto, en menos 2,1, ¿no? Los límites, ¿no? Este también. El límite, cuando x va al infinito, el límite es 2, ¿no? ¿Okay? Cuando x, de esta función, cuando x tiende a infinito, cuando x tiende al infinito, f de x va a 2. Y cuando x tiende a menos infinito, f de x va a menos 2. Aquí voy aumentando hasta menos infinito, él va a llegar máximo a este límite de aquí. De igual manera, este lado, actividades, aquí hay varias actividades, problemas, ¿no? Límites infinitos en el infinito ese, ¿no? Aquí también, entonces, cuando x va al infinito, y también se va al infinito en este caso, ¿no? Cuando x va al infinito, y también se va al infinito, porque este x de aquí, esta gráfica de aquí va creciendo, ¿no? Hasta el infinito, ¿no? Y por acá también, cuando x tiende a menos infinito, y también va al infinito, ¿no? Este siempre va creciendo hasta el infinito. Bueno, los símbolos de infinito es, ¿no? El límite de una función f de x cuando x tiende al más infinito, o sea, por aquí, ¿no? Es más infinito en este caso, ¿no? Y cuando el límite, cuando f de x tiende a menos infinito, o sea, tiende a menos infinito, f va al más infinito, ¿sí? Este se va al más infinito, entonces, para arriba. Si sería menos infinito, entonces se iría para abajo la gráfica, ¿no? Acá también, aquí ya es al revés, ¿no? Esta es una función convexa hacia abajo, ¿no? Que tiene vértice por aquí, ¿no? 1,5, 2,2 más o menos. Otro ejemplo, acá hay otro ejemplo. Indeterminación del cociente de funciones poligonales. Se divide numerador y denominador por x, siendo n el mayor de los exponentes de las funciones polinómicas. Luego se aplican las propiedades de límites. Por ejemplo, este va al infinito. Este va a 1/4, este va a 0, ¿no? Calculen. Ejercicios de aquí. Hay varios. La continuidad ya lo hemos hecho. Es cuando el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda, ¿no? Aquí hay 2 ejemplos, 3 ejemplos. Entonces decimos que una función dada y igual a f de x es continua en un punto de abscisa x igual a a si se cumplen las siguientes condiciones. La función está definida en el punto x igual a a, es decir, a pertenece al dominio de la función. Existe el límite, tanto por la derecha como por la izquierda, ¿no? Para x cuando tiende a... El límite para x tendiendo a es igual al valor de la función en el punto. F de x igual a f de x. F de x cuando x tiende a es igual a f de a. Actividades, o sea, ejercicios. Bueno, tipo de discontinuidades no entra, pero aquí ahí ustedes pueden leer esta parte. El número B también es un número importante. La pendiente de una curva, ¿no? Dado una curva, la pendiente es el punto tangente, ¿no? La pendiente es el punto P y esta es la recta tangente a la curva, ¿no? Aquí también hay 2 puntos que son tangentes a la curva.
Aquí también hay un punto P, el eje X está cortando aquí, tangente, ¿no? Esa es la pendiente de una curva, ¿no? Entonces, dada un punto con su intersección, entonces podemos calcular la pendiente de esa curva. La definición de pendiente dado esta curva de aquí, donde están los 3 puntos, ¿no? La recta va tendiendo a la tangente, ¿no? Esta recta ya es una recta tangente, ¿no? Primero está muy lejos los 2 puntos en estudio, después se va acercando y se va tendiendo a la tangente de la curva, esta curva de aquí, que me grafica los 3 puntos, ¿no? Entonces nos vamos acercando y aquí calculamos la pendiente y esa es la recta. Entonces se va acercando en un límite este punto a este punto Q, ¿no? Esa entonces es la pendiente y es la definición de derivada. Por ejemplo, aquí está más lejos, ¿no? Pero a medida que este Q se va acercando a P, ahí da el límite, ¿no? Esto ustedes lo pueden leer. Acá también, ¿no? Cuando P tiende a Q o cuando Q tiende a P, ¿no? Es el límite de estos 2 puntos, ¿no? Hallar la pendiente de las siguientes curvas en los puntos indicados. Aquí está. Toda la derivada es una consecuencia de ese límite, ¿no? Siguiendo el ejemplo de f de x igual a x al cuadrado, tomamos un punto cualquiera de la recta, de la curva, disculpe. Esa curva x al cuadrado es una función cóncava hacia arriba, ¿no? Tomamos un punto cercano a la abscisa, x más delta de x, con delta x pequeño. Entonces la ordenada estará en este punto, ¿no? F de x más x, ¿no? X más delta de x al cuadrado, que sale esto, ¿no? Entonces la pendiente será, ¿no? X más delta de x menos x al cuadrado, y aquí es x más delta de x menos x. Aquí dividiendo, eliminando, queda 2x más delta de x. Pero en el límite delta de x es, cuando delta de x se va empequeñeciendo, en el límite esto desaparece y queda solamente 2x. Entonces, la derivada de esta función es 2x. En particular, cuando x es igual a 1, la pendiente vale 2, ¿no? Cuando x sea 3, la pendiente vale 6. Y así, a partir de la expansión encontrada, podemos decir cuánto será la pendiente para cualquier valor de x. O sea, por ejemplo, aquí hay una curva, ¿no? Para este punto, aquí podemos calcular la pendiente, ¿no? La pendiente será la derivada, ¿no? O en este punto también puedo calcular la pendiente, ¿no? La pendiente será la derivada de la curva, ¿no? Si este es x al cuadrado, entonces este es 2x. Entonces, para cualquier valor de x, esa es la pendiente, ¿no? En otras palabras, definimos la derivada de una función como el límite de f de x más un delta de x pequeño menos f de x todo sobre el delta de x, ¿no? Cuando delta de x tiende a 0. Esa es la pendiente o la derivada, ¿no? Una función f es derivable cuando lo es en todos los puntos en que está definida, ¿no? Siguiendo con la función f de x, su derivada es 2x. Entonces, en todos los puntos de aquí tiene que existir la derivada, ¿no? Entonces eso se llama función derivable, ¿no? Y como ya habíamos dicho, la derivada de esta función verde, ¿no? Es cuando c se va acercando a p, ¿no? Entonces se va acercando, cuando vale c, es esta pendiente, entre p y c, es esta pendiente aquí. Ese es el valor de la pendiente, ¿no?
¿no? Pero yo no quiero eso, yo quiero la pendiente en el punto P, ¿no? Entonces, este C va acercándose aquí, el delta X va empequeñeciéndose aquí. Entonces, acá todavía hay un error, ¿no? Muy grande, ¿no? Este sería la pendiente, ¿no? Entre P y C'. Entonces voy achicándolo, aquí dice 2', y cuando ya el C, este delta X, tiende a ser 0, ese C va a coincidir con el P y ese sería la recta, la derivada, o sea, la recta tangente, cuya pendiente es la derivada, ¿no? Esa es la definición de derivada, ¿no? Ahora vamos a ver las propiedades, ¿no? Acá hay otro ejemplo. ¿No? Por ejemplo, aquí calcule la derivada, ¿no?, de estos puntos, ¿no? De 3x menos 1 sería entonces 3, ¿no? La derivada de una constante es 0. La derivada de 3x es 3, ¿no? Aquí la derivada de 3x al cuadrado más 3, ¿no? La derivada de una constante es 0. La derivada de 3x al cuadrado es 6x. Y así, entonces esto lo usted tiene que calcular con la definición, ¿no? Con esto de aquí. Con esta definición, ¿no? Que así se calcula la derivada. Pero como ustedes ya saben, la derivada es la ración de cambio de f de x menos f de a, cuando x, todo sobre x menos xa, donde a es el límite, ¿no? El límite cuando x tiende a a, ¿no? O sea, cuando se va acercando ya encontramos la pendiente, ¿no? Acá hay un ejemplo que ustedes pueden leer. Reglas de derivación. Entonces, esto es lo que yo quería llegar, ¿no? Una vez que ya saben la definición y saben que la derivada es la pendiente de la recta tangente en la curva, entonces, sea f de c, f de x igual a c, donde se pertenece a los reales, entonces su derivada es el límite cuando x tiende a algún punto, siempre va a ser 0, ¿no? Entonces la derivada de una función constante es 0. La derivada de la suma o resta de dos funciones es la suma de sus derivadas o resta de sus derivadas, ¿no? La derivada de una función potencial es n por nx a la n menos 1, donde n pertenece a los reales, ¿no? Entonces la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. N por x a la n menos 1, donde n pertenece a los reales. La derivada de un producto, aquí sí, ¿no? Usando la definición, ¿no? Tenemos que ver que va a salir de esta manera, ¿no? La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Esta es la función del producto de una constante, ¿no? La derivada de una constante por una función será igual a la constante sale de la definición, ¿no? Si ustedes usan la definición, sale así. Sale y queda f de x. Entonces la derivada de k por f de x es igual a k por la derivada de f. Y la derivada de dos funciones que se están dividiendo, la derivada de una función que tiene dos funciones, un numerador y un denominador, que son funciones, será entonces la derivada del primero por la derivada del de arriba por el de abajo menos el de abajo por la derivada del de arriba, todo dividido entre la función de abajo al cuadrado. Con esta formulita ustedes pueden calcular la derivada de cualquier función que tenga esta forma, ¿no? La derivada de una función logarítmica es esto, ustedes seguro ya lo saben. La derivada de una función exponencial también, ¿no? Ya lo saben, que es esto, ¿no?
La derivada de funciones trigonométricas, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, la derivada de la tangente es 1 sobre coseno al cuadrado. Y aquí hay una serie de ejercicios. Derivar. Y aquí hay una tabla de derivadas. La derivada de una constante siempre es 0. La derivada de x es 1. La derivada de x a la p, donde p es real, es p por p a la menos 1. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada del logaritmo de x en base a es igual a 1 sobre el logaritmo natural de x por el logaritmo de a. La derivada de una función exponencial es e a la x, es e a la x. La derivada de a la x es a la x, logaritmo natural de a. ¿No? Hay que transformarlo a la derivada, más arriba está demostrado. Y así, ¿no? La derivada de una potencia también se puede calcular, del seno, del coseno, de la tangente, etcétera, etcétera. Aquí también hay funciones compuestas, ¿no? Por ejemplo, la derivada del logaritmo natural de u, donde u también depende de x, ¿no? El primero, entonces, es la derivada de la función u sobre u, que es la definición del logaritmo natural, ¿no? De la derivada del logaritmo, ¿no? Aquí también lo mismo. Pero e a la u, donde u es una función de x, entonces e a la u por la derivada de u, ¿no? Aquí también lo mismo. Acá también, a ver qué hay aquí. Aquí h por g, porque h también depende de x, ¿no? Es igual a todo esto. Y esa es su bibliografía, ¿no? Ya decimos ahora integral y la antiderivada. Bueno, definición de la integral, ¿no? Y técnicas de integración. Ustedes seguro ya han hecho varias técnicas de integración, un curso entero de técnicas de integración, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Estamos en ese tema recién. Justo estamos en ese tema, profesor. Integraciones. Ay. Bueno, aquí les he hecho un resumen, ¿no? Se encontró aquí un trabajito. Definición. Entonces vamos a definir la antiderivada o la integral indefinida, se dice, ¿no? Entonces llamamos a f una antiderivada o primitiva o integral indefinida, ¿no? De f en un intervalo i. Si la derivada de f es igual a f, es decir, que la derivada de f es igual a f, la derivada de f mayúscula es igual a f, entonces, si se cumple esto, entonces se dice que la integral de f es igual a f, la f chiquita es igual a la integral de f de x, d de x, es igual a f de x, de f grande, ¿no? Más una constante. Pero solo si se cumple esto, ¿no? O sea que la derivada de esto, de f, tiene que ser este aquí. O sea, es al revés, ¿no? Tienes que imaginarte un f de x grande para que te salga uno chiquito y ya encontraste, y un f chiquito y ya encontraste la derivada, ¿no? Y este c de aquí, ya que si aumentamos la c y sacamos la derivada, tiene que ser f, ¿no? Entonces la c siempre está ahí, ¿no? Porque la derivada de c es 0, ¿no? Entonces siempre se tiene que agregar el c, ¿no? Por eso se dice que existe una constante c tal que f de x es igual a g de x más c, ¿no? O sea, si sacamos la derivada de esto, la derivada por propiedad, la derivada de esto más la derivada de esto, ¿no? Entonces la derivada de la constante es 0. Entonces siempre va a existir un c aquí. Entonces, la integral indefinida siempre tiene que agregarle un c.
un C cualquiera, siempre. ¿Ya? Acá hay una demostración que no lo vamos a hacer, ustedes lo van a hacer seguro en su curso. Los matemáticos les gusta hacer demostraciones. ¿Ya? Entonces existe este C. ¿Ya? Aquí yo los he demostrado solamente derivando esta parte, tiene que ser igual a esta de aquí, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Integración significa calcular antiderivadas o primitivas, el proceso contrario a la derivación, como ya se habrá notado. Esto no es tan sencillo y requeriremos de técnicas, las cuales presentaremos a continuación. En primera instancia es importante pensar que siempre se va a poder determinar la antiderivada empleando fórmulas, igual como se lo hacía en el cálculo de derivadas, ¿no? Fórmulas estándares. En todo esto ustedes se lo tienen que aprender de memoria, creo, ¿no? Bueno, algunas, no todas, sino ya usan estas tablas, ¿no? O sea, no se requiere que memorizarlo, ¿no? Sino tenerlo en mente algunas, no todas, ¿no? Por ejemplo, la integral de esto, la integral de una función constante de dx es igual a x más c. ¿Saben por qué? Porque la derivada de x más c, es 1, ¿no? La derivada de c, 0. La derivada de x es 1. Por eso es que la integral de una constante 1 es igual a x más c. La integral de x a la n de dx, ¿no? Entonces nosotros tenemos que imaginarnos esto, ¿no? Tenemos que encontrar esta función de tal manera que al derivarlo tiene que salir x a la n. Por eso decimos, al derivar esta parte de arriba, la parte de arriba, x n más 1, la derivada de x n más 1 es igual a n más 1, x n más 1 menos 1, ¿no? O sea, queda n más 1, x a la n, ¿no? Pero este n más 1 que va aquí, con este n más 1 se van, ¿no? Y este c es 0, la derivada de c es 0, queda x a la n, ¿no? Fácil, ¿no? Derivan el de arriba y debe salir esta parte, y esta parte de abajo se tiene que ir, ¿no? Se va, ¿no? Con n diferente de menos 1, claro, por supuesto, n tiene que ser diferente de menos 1, aquí, ¿no? De 1 sobre x, y nosotros ya sabemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, por eso es que de frente sale logaritmo natural de x, más c, siempre bien tienen que colocar la c, ¿sí? Entonces, si ya sabemos que la derivada del logaritmo, esta parte, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, entonces la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x más c, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? La integral de e a la x de dx es igual a e a la x más c. ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x más c es e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. La derivada de este constante es 0, no se pone. Ya queda esto, ¿no? E a la x. Pero siempre se pone la c aquí, ¿no? Entonces la integral de e a la x de dx es e a la x más c. Y así, ¿no? La derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces con este menos de aquí se elimina, ¿no? Al sacar la derivada. Menos con menos da más y aquí queda seno, ¿no? El c siempre va porque la derivada de una constante es 0, ¿no? Aquí la integral del coseno de x de dx. Es el seno, la derivada del seno es el coseno. Fácil, ¿no? Este es el método de la antiderivada, o sea que tenemos que hallar un resultado de tal manera que la derivada sea, ¿no?, el término que está dentro de la integral, ¿no? En este caso el coseno de x, ¿no? Aquí la integral de la secante al cuadrado de x es tangente de x más c. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente es secante al cuadrado, ¿no? Eso se puede demostrar, o si no, de memoria tienen que saber todas las derivadas de todas las funciones trigonométricas. Y así, ¿no? Si no se puede sacar con otros métodos, ¿no? Y aquí hay cosenos hiperbólicos, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, también tiene sus propiedades. Eso hay que saberlo de memoria, si no se usan las tablas, ¿no? En este nivel no se va a exigir memorizarlo, pero sí saber que este término de acá es la derivada
hay que sacar la derivada para que se parezca a este, ¿no? Para que sea exactamente igual a esto que está dentro de la integral. Esta reglita es integral. Muy bien, ahí hay algunas tablas y con eso ustedes pueden tenerlo a la mano siempre, ¿no? Por ejemplo, aquí la integral de x al cuadrado de dx, ¿no? Hay que emplear esta fórmula de aquí que dice aquí, ¿no? Aquí x a la n, o sea, como la n es 2, es 2 más 1, 3 sobre 2 más 1, 3, o sea, x al cubo sobre 3 más c, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? X al cubo sobre 3 más c, ¿ven? Usando siempre esa formulita, ¿no? Aquí también debe ser fácil calcular esta integral, ¿no? Usando siempre esa formulita, ¿no? Primero esto de aquí lo convierto de esta manera, ¿ya? X a la menos 1 medio es igual a esta parte que está acá, y de ahí le saco la fórmula 2, ¿no? Entonces es x a la n, que es menos 1 medio, más 1 sobre menos 1 medio más 1, más c, ¿no? Y menos 1 medio más 1 es 1 medio, ¿no? Aquí es 1 medio, entonces este 2 pasa aquí 2, entonces queda 2 raíz de x más c, ¿no? La respuesta. Y así, este también, casi parecido, aquí es arco tangente, ¿no? Se usa la fórmula 17, ¿no? Propiedades de las integrales. La integral también como la derivada, ¿no? Como en la derivada también la integral entra a la función, ¿no? A cada término, ¿no? Entonces la integral de la suma de dos funciones de dx es igual a la integral de f más o menos la integral de g, ¿no? Y el k también aquí, ¿no? Al multiplicar por un k, la integral de k de una constante multiplicada por una función, la constante siempre sale de la integral, no tiene nada que ver con la integral, ¿no? Esas son propiedades que uno debe utilizar siempre. Siempre se usa esas propiedades. Bueno, aquí entonces, aquí, por ejemplo, la integral de esto es la integral de cada uno, ¿no? De cada término, 2 sobre x, 3 seno y menos 4e a la x, ¿no? Entonces la integral de esto es cada uno de estos, la integral de cada uno de los términos, siempre se pone el d de x, y la integral de 1 sobre x, el 2, este 2 sale, ¿no? De aquí, por la propiedad de arriba, ¿no? El multiplicar esta constante sale, ¿no? Aquí el 3 también debe salir, aquí el 4 también sale, ¿no? Y ahora sí, la integral de 1 sobre x es el logaritmo, ¿no? La integral del seno es el menos coseno, ¿no? Siempre se va copiando, ¿no? Y la integral de e a la x es e a la x, ¿no? Y siempre se pone el c más el c de cada una de las integrales, ¿no? C, que es una constante, ¿no? Y aquí ya hay técnicas de integración, ¿no? Técnicas de integración, hay muchas, ¿no? Que ustedes lo van a aprender, ¿no? Cuando una integral no le sale, tienen que usar estas técnicas, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros usamos la propiedad de hay que simplificar esto, ¿no? Se puede simplificar, este se eleva al cubo y el otro también, y se divide y sale esto, ¿no? Al salir esto, ya esta integral ya es fácil, se usa la fórmula 2, ¿no? Y esta propiedad ya se sabe, ¿no? El 3 sale, aquí no sale, la integral se separa por cada término, siempre el d de x tiene que estar ahí, ¿no? Y sale así, ¿no? Esta es la respuesta. Con ese método se puede resolver estos problemas. También podemos hacer un cambio de variable, ¿no? Por ejemplo, aquí en vez de 1 menos x, ¿no? Para usar la fórmula 2 podemos cambiar que 1 menos x sea igual a t. Y de ahí nosotros sacamos la derivada. La deriva d de t es igual a menos d de x, ¿no?
de t es igual a menos d de x. La derivada de t es igual a, la derivada de 1 es 0, la derivada de menos d de x es de menos d de x, menos d de t. Entonces se hace este cambio de variable que está aquí, ¿no? Y en vez de 1 menos x se pone t, y en vez de d de x se pone menos d de t, menos d de t. Este signo negativo sale de la integral, ¿no? Queda aquí afuera y queda t a la 30 por d de t. Y esto ya se usa la fórmula 2 de frente, ¿no? Y esto ya es fácil de calcular, ¿no? Una vez que tengo esto, ya tengo la respuesta, pero t es 1 menos x. Entonces aquí pongo 1 menos x a la 31, todo sobre 31. Siempre a veces se conviene hacer un cálculo, un cambio de variable, ¿no? Acá también se puede hacer un cambio de variable. Acá también. Aquí también. Ya está resuelto todos esos otros ejemplos, ¿no? Ejercicios propuestos también hay. No les voy a decir que hagan, ¿no?, todas estas cosas, ¿no? Pero sí sería muy bueno para su curso que están haciendo, ¿no? Integración por partes sí se va a usar en matemática, en física, ¿no? Generalmente se usa esto, ¿no? Para el producto de funciones tenemos que la derivada de u por b, donde u es una función en x y b también es una función en x, ¿no? Entonces, por la propiedad de la derivada, es la derivada, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, ¿no? Y así sacamos esta parte de aquí, lo ponemos acá afuera, y esta parte de aquí lo ponemos acá adentro. Entonces queda u de db, este sale para este lado, y este de aquí lo metemos al otro lado, d de v menos b de du. Este pasa a restar, este de aquí pasa al otro lado. Muy bien, y de aquí sacamos la integral. De aquí sacamos la integral de u de db, la integral de dv menos la integral de b de du. Hasta ahí estamos bien. Pero esta parte de aquí se anula, ¿no? La integral y la derivada son como si fueran los inversos, ¿no? Son inversos, ¿no? La integral y la derivada es inverso y se va y queda v, ¿no? Entonces la integral de u por b de b es igual a v, la integral ya se fue, porque este es el inverso del otro, menos u por d, menos la integral de b por d de u, ¿no? Y esta es la formulita que tenemos que usar siempre cuando queremos hacer integración por partes. Eso se llama integración por partes, ¿no? ¿Cómo nace? ¿No? Hay que derivar u por b, usar la propiedad, de ahí despejar u por d de b, y esta es la inversa y queda esta formulita. Una vez que tengamos esta formulita ya podemos usar este cambio de variable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Hay que calcular x por e a la x de dx. Aquí no se puede usar ninguna fórmula, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Por cambio de variable tampoco se puede. Tenemos que usar entonces integración por partes. ¿Qué uso de esta formulita de acá? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? A u, ¿a quién le llamo? U le puedo llamar a x. Si u es x, ¿no? En esta formulita u es x, d de b será e a la x por d de x. D de b, entonces, comparando con este, ¿no? E a la x d de x, ¿no? Entonces, u, ¿a qué es igual? A x, ¿no? Entonces aquí derivo, d de u es igual a d de x, ¿no? D de u es igual a d de x. Derivo en ambos lados y aquí queda d de u, d de x. Y este de aquí es una integral conocida, ¿no? E a la x, ¿no? Si el integro queda, la integral por la derivada de b, ¿no? Como es inversa queda solamente b. Y e a la x, la integral, aquí integral acá, aquí queda la integral. Aquí quedó
U, porque el integral con este D son inversos y queda solamente B. Aquí integral de esto, integral de E a la X de dx es E a la X, ¿no? De formulita de frente sale, ¿no? Entonces ya tengo todo. Tengo U, que está aquí. Tengo B, no, D de B, que está aquí. Tengo U, que es X, B, que es E a la X, U, diré B es E a la X, y D de U es D de X, ¿no? Entonces reemplazando, ¿no? Reemplazando ahí, esta cosa, ¿por qué aparece? Debe aparecer. Entonces reemplazamos, ¿no? Entonces esta integral de acá, X por E a la X, D de X, donde X es U, aquí X es U, y E a la X por D de X es D de B, aquí está, D de B, ¿no? Siguiendo este camino de acá, ¿no? Es igual a ¿quién? A U. ¿Quién es U? X, acá está X. Por B, ¿quién es B? ¿Quién es B? E a la X, aquí está, E a la X. Menos la integral de B, la integral de B es este, ¿no? E a la X, E a la X. Por D de U, D de U, D de U está aquí, D de U es D de X, D de X. Muy bien, entonces esta integral que nosotros queremos, ¿no? Saca de acá nomás X, E a la X, X, E a la X, ¿no? Eso se copia, menos esta integral, pero esta integral E a la X, X, D de X, es E a la X, ¿no? Se repite el signo, ¿no? Y siempre más una constante, ya que esta es una integral indefinida. Y así se puede usar otro ejemplo aquí, ustedes ya lo pueden hacer este ejemplo, ¿no? Siempre usando esta formulita de esta manera, así como tal, como lo he hecho yo. Siempre se usa esta formulita, ¿no? Una vez que tengo esto y no sale la integral en forma directa, puedo usar integral por partes, ¿no? Por ejemplo, para este también, ¿no? Aquí esta parte es una parte polinomial y aquí hay una parte senoidal. Hay que usar U, así, D de B, así. U es esta parte aquí entre paréntesis, D de B es el seno de dx. Y de ahí derivamos esto, derivamos esto aquí con respecto a D de X, queda esto. Hay que saber derivar, ¿no? Y aquí hay que integrar, ¿no? La integral de seno ya lo conocemos, es el menos seno, ¿no? Y la integral con el D se van y queda solamente B. Una vez que ya tenemos estas cuatro partes de aquí, usamos la formulita esta, de aquí. Y aquí te lo dan con lujo de detalles. Aquí está U por B, B por D de U. Se calcula y se pone la constante, ¿no? Y esto de aquí, otra vez. Aquí se puede usar otra vez integral por partes, ¿no? Si se hace otra vez la integral por partes, ya se simplifica, ¿no? Queda de esta manera. Por tanto, queda así. Esta integral queda así. Ya salió la integral. Y luego se suma con esta parte de acá. Y queda de esta manera. Y siempre más c, ¿eh? Entonces la integral al final es esta primera parte, ¿no? Con coseno, más esta segunda parte que está aquí. 4x más 3 seno de x más 4 coseno más c, ya que es una integral indefinida, ¿eh? Aquí en este caso se usaba 2 veces la integral por partes, ¿eh? Porque siempre me ha salido un polinomio, ¿no? Este polinomio cuadrado, después salió un polinomio lineal, ¿no? Y luego aquí al hacer otra vez la integral por partes ya desapareció la linealidad, ¿no? Y salió el resultado. Esta es la derivada, ¿no? Acá hay otro ejemplo, ¿no? De cómo se usa la integral por partes, ¿no? Y así aquí hay varios métodos, ¿no? Ejercicios propuestos. Integral de funciones trigonométricas, también el seno, el coseno, el tangente, todo eso. Ustedes eso lo tienen que saber,
¿no? Incluso hay creo que un capítulo entero sobre esto, ¿no? ¿No? Que le van a enseñar a ustedes. De la integral indefinida, porque siempre usamos las antiderivadas, ¿no? O los métodos de integración, ¿no? Aquí, por ejemplo, también podemos sustitución trigonométrica. Si tenemos esto, podemos sustituir por el x igual a seno de t, ¿no? Entonces, en vez de x, coloco x a seno de t. Y si tenemos a más x al cuadrado, sustituyo x por a tangente de t. Estoy cambiando de variable, ¿sí? Pero estoy haciendo una sustitución trigonométrica. Miren, una parte radical al cuadrado con un polinomio cuadrado adentro, estamos poniendo como una parte seno, coseno, tangente, ¿no? Seno, tangente, ¿no? Aquí la secante, ¿no? Si es que ven ustedes esta parte, ¿sí? Estoy aquí un ejemplo, ¿no? De cómo se hace eso, ¿no? Y así hay varios métodos, ¿no? De tal manera que ustedes salen tromes con esto, ¿no? Cómo hacer esas integrales. Integración de funciones racionales, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es fraccionar una fracción propia, ¿no? Se podrá crecer en tantas fracciones parciales como factores tenga el denominador. Cada denominador de las fracciones parciales es un factor de Q. El numerador de cada fracción parcial será un polinomio de un grado menor a su denominador, ¿no? Entonces, si tenemos esta parte de aquí, así, entonces podemos seguir de esta manera, ¿no? ¿No? Siguiendo estos tres pasos, ¿no? Se logra encontrar la solución. Si hay factores lineales repetidos, también, ¿no? Ejercicio propuestos. Integración de funciones racionales trigonométricas. Caso que sea seno, coseno, ¿no? Caso con senos y cosenos, ¿no? Se recombina la siguiente sustitución, ¿no? Tangente de x medios igual a t, donde el seno de x es 2t sobre 1 más t cuadrado, el coseno es 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado, y d de x es 2 sobre 1 más r t d de t. Esto se saca por la definición, ¿no? Definición, hay que saber un poco de trigonometría y las definiciones, ¿no? Y saber la derivada de los senos, cosenos y las tangentes. Entonces, al hacer esa sustitución, se logra, ¿no? Resolver el problema, ¿no? O si no, de esta forma, entonces se hace esta sustitución. Estos conceptos. Y ahí quedó. Entonces, eso es la integral y su antiderivada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La integral, ¿no? Su respuesta, a la respuesta tenemos que sacarle la derivada para que salga lo que está dentro de la integral, ¿no? Entonces, para eso tenemos que saber derivar, ¿no? Cualquier función. La integral definida. ¿Qué faltó esto?
Se me escondió esa cosa. Dos, cuatro, uno y el otro de 2, 4, 2. Porque primero tenemos que saber qué es, ¿no? ¿Qué es la integral definida? Integral definida. ¿De qué representa la integral definida y cómo la calculamos? Recordemos que el teorema fundamental del cálculo que nos dice que la integral definida se puede calcular usando su antiderivada, ¿no? Entonces la integral definida, la integral desde un punto A en x igual a hasta un x igual a b de una función f de x es igual a su antiderivada de f, ¿no? O sea que la derivada de este f grande debe ser igual a f de x. Una vez encontrado el f, entonces lo evaluamos en b y lo evaluamos en a, ¿no? Entonces la integral de b hasta a de f de x es igual a la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a, ¿no? Donde f de x es cualquier antiderivada de f o primitiva, ¿no? Aquí observen que ya no está la c desapareció porque aquí hay una diferencia, ¿no? Al hacer la diferencia, la constante de integración desapareció, ¿no? Este es un resumen, ¿no? Entonces, tenemos que saber la antiderivada de f y, o sea, que la derivada de f grande debe ser igual a f, ¿no? Además, la integral definida mide el área debajo de la curva de f entre los puntos a y b, tal como se expresa en la siguiente figura, ¿no? O sea, si yo tengo una curva, ¿no? F de x, este es f de x, y este es el punto A, 1, y este es el punto B, 5, entonces esta integral me está diciendo que es el área bajo esta curva, ¿no? Desde el eje x hasta la curva, en el intervalo desde A hasta B, ¿no? O sea, la integral de A hasta B es esta área, ¿no? La integral de A a B de f de x, d de x, falta aquí d de x, ¿no? Es esta área, ¿no? Entonces, calculamos la antiderivada en B menos la antiderivada en A y me sale el área, ¿no? Ese es por definición, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? Matemáticamente y físicamente, ¿no? Entonces yo algunos ejercicios para resolverlo, ¿no? Ya saben que esa integral es definida, ¿no? Es una integral definida, ¿no? O sea, en la respuesta ya no van a poner c, ¿no? Por ejemplo, esta integral de acá, ¿no?
la integral desde 0 hasta 2 de 3x al cuadrado de dx es igual a este 3 pasa acá abajo tiene que salir, ¿no? Para que se vaya con este 3. Entonces la derivada de x al cubo de 0 hasta 2. Entonces la evaluación de 0 hasta 2, ¿ya? Cuando está entre corchetes, dice. Entonces esto, cuando es 2, es 2 a la 3, no, aquí está 2 a la 3. Cuando es 0, es 0 a la 3, 0 a la 3 es 0. 2 a la 3 es 8 y 0 a la 3 es 0, entonces 8 menos 0 es 8. Esa es la respuesta. Pero ¿cómo salió este x al cubo? Este x al cubo salió de la antiderivada de 3x al cuadrado, ¿no? Ya que la derivada de esto es 3x al cuadrado. N por n más 1 sobre 2. Aquí esta es la fórmula 2, ¿no? Hay que aquí dividir entre 3, pero con este 3 se fue, ¿no? Por eso que ya no aparece el 3 acá, ¿no? Y aquí la integral desde 0 hasta 1 de e a la x de dx es igual a... Bueno, aquí la antiderivada es e a la x, ¿no? Porque la e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. Ya tenemos la antiderivada. Ahora solamente hay que evaluar entre 1 y 0, ¿no? Entonces, e a la 1 menos e a la 0, ¿no? Igual que está en la formulita ahí, ¿no? Sería entonces f a la a menos f a la b, ¿no? O f de b menos f de a, ¿no? Y queda e a la 1 es e y e a la 0 es 1, e menos 1, ¿no? Aquí la antiderivada de 1 menos x en la integral de 1 hasta e, la integral de 1 hasta e de 1 sobre x de dx es igual al logaritmo natural de x, ¿no? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, por lo que esta es su antiderivada, ¿no? Evaluado entre e y 1, entonces se evalúa en e la antiderivada, logaritmo natural de e, y en menos en 1, ¿no? Evaluada en 1, menos el logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de 1 es 0 y el logaritmo natural de e es 1. 1 menos 0 es 1. Y aquí también lo mismo, ¿no? Solo hay que hacer un poco de cálculo, ¿no? Aquí ya es cambio de variable, ¿no? Aquí se hace un cambio de variable, como habíamos dicho antes, y sale esto, ¿no? Aquí también, aquí ¿qué se hace? Aquí primero se factoriza aquí esto, ¿no? Y luego se separa así por partes, no es por partes, se separa así, ¿no? Una parte aquí y otra parte aquí. Entonces aquí hay que hallar a y b, ¿no? Este es un nuevo método también, ¿no? Yo sé que eso se puede separar así, x con sus factores, y lo único que tengo que encontrar es a y b, ¿no? Entonces este 2x más 1, esta parte de aquí sobre x por x más 1, es igual a a sobre x más b sobre x más 1. Evaluando esto, evaluando todo esto de aquí, sale así, y de aquí, cuando x es 0, a es igual a 1, y cuando x es igual a menos 1, b es menos 1 es igual a b. Entonces a igual a b igual a 1. Entonces a y b es igual a 1 y esta integral de aquí se puede hacer, ¿no? Entonces esta integral se puede separar de esta manera. De esta manera que y aquí ya está puesto el a y b 1, ¿no? Y la integral es definida, esta parte de aquí ya lo sabemos, y esta parte de aquí también es logaritmo natural de 1 más x. Todo evaluado entre 1 y 2, ¿no? Y aquí, cuando vale 2, aquí es x más 1 es 2 más 1, 3, ¿no? Aquí es 2, y aquí es 1, 1, y aquí es 1 más 1, 2. Y se restan,
y queda el logaritmo natural de 3, ¿no? Que el logaritmo natural de 1 es 0. Este de aquí es fácil, ¿no? La integral de seno es el menos coseno, evaluado entre 0 y 2pi, cuando es 2pi menos cuando es 0, ¿no? Siempre se respetan los signos, y aquí menos 1 más 1, 0. Y así aquí hay varias integrales, ¿no? Aquí calcular el área de la región limitada por las siguientes gráficas, ¿no? Aquí hay una curva, una recta inclinada con pendiente aguda, ¿no? De que la tangente es 1, ¿no? Con el eje x igual a 0 y con el eje x en 0 y con x igual a 1, ¿no? Entre 0 y 1 y con y 0, ¿no? Hay que hallar esa área, ¿no? Y así en todos estos ejemplos, ¿no? Aquí está la solución, por ejemplo, ¿no? Entre x 0 y 1 esta es la recta aguda, ¿no? Este es 0 y este es 1 y este es el área que voy a calcular, ¿no? Este sería la integral de esta curva que está acá arriba, 1 más x, entre 0 y 1, entre 0 y 1, x más 1. Está 0 y aquí está 1, 0 y 1. Esta área es que vamos a calcular. La integral de esto es sencillo, sale 3 medios. Y así aquí hay varios ejemplos que ya están hechos. Por ejemplo, aquí hay que calcular esta área de aquí, ¿no? Ahora ustedes tienen más ventaja, ¿no? Todo esto ya está resuelto. Hay algunos. En mis tiempos todo esto estaba escondido, ¿no? Teníamos que resolverlo de uno en uno. Así que aprovechen que esto ya está resuelto. Que el volumen es otra cosa. Ok, muchachos, entonces nos vemos el lunes. Ya terminamos todos los temas. Nos vemos el lunes. Ok. Estudien y hagan las tareas, por favor. Profesor, buenas tardes. Sí. Disculpe, la grabación de esta clase, ¿cuándo lo va a subir, profesor? Ya, yo lo subo, apenas me llegue lo subo, ¿ya? La otra también lo tengo hecho. Ya me llegó. No lo he subido. Profesor. Disculpen. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? El martes hay laboratorio presencial, ¿no? Bueno, yo debo tener un grupo, no sé si es con ustedes o con el otro grupo. Bueno, será con una parte de ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, la primera sesión que tuvimos, usted nos mencionó que iba a preguntar sobre el sílabo que está manejando. Quisiera saber si hay alguna respuesta sobre eso. Ese es el sílabo que vamos a seguir. Con ese sílabo vamos a seguir. Solamente voy a agregar que los grupos que están aquí, ahí, ¿no? Las escuelas que están. Falta de biomédicas y de biomédicas, ¿no? ¿Y qué más? Y otra escuela más con ustedes. Electrónica, telecomunicaciones, eléctrica y biomédica. Sí, telecomunicaciones falta. Y eso lo voy a agregar. Ya para la próxima lo actualizo, ¿ya? Entonces, nos estamos viendo el lunes. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una pregunta sobre los laboratorios. Los laboratorios